¿Y si te dijera que la sanación no viene de fuera, sino de una frecuencia que tu cuerpo ya conoce? Una vibración ancestral, codificada en tus células, que espera ser activada. En el año 530 a.C., Pitágoras, el genio que reveló los secretos de los números, ocultó un manuscrito prohibido donde no hablaba de triángulos ni ecuaciones, sino de algo mucho más profundo, como el sonido puede reescribir tu biología, borrar enfermedades y despertar una energía curativa que la ciencia moderna apenas comienza a entender. Este texto, hallado en condiciones misteriosas en el sur de Italia, no era para los sabios de su época. Era para ti, para este momento exacto en que la humanidad, ahogada en fármacos y diagnósticos sin salida, está lista para recordar. El manuscrito no contiene plegarias ni rituales esotéricos. Es una tecnología espiritual olvidada, basada en un principio que Pitágoras enseñaba en voz baja a sus discípulos. Todo en el universo, incluido tu cuerpo, no es materia sólida, sino vibración condensada. Tus órganos, tus emociones, incluso tus pensamientos, son patrones de frecuencia. Y cuando esa frecuencia se distorsiona, aparece el dolor, la fatiga, el caos interno. Pero aquí está la clave que Pitágoras guardó bajo juramento: esa distorsión puede corregirse. No con hierbas ni agujas, sino con sonidos específicos, aquellos que él llamaba las notas sagradas del cuerpo humano. Imagina esto: tu hígado emite una frecuencia equivalente a un re musical. Si ese re se altera, por estrés, toxinas o traumas, el órgano enferma. Pero si lo expones a la nota correcta, mediante tonos o cantos, la célula recuerda su estado original y se repara. Esto no es metáfora. Estudios recientes del MIT demuestran que las ondas sonoras pueden reorganizar células cancerosas. Pitágoras lo sabía. Y lo practicaba. Sus discípulos registraron curaciones de ceguera, parálisis y hasta tumores, usando solo diapasones de bronce y palabras pronunciadas en tonalidades precisas. Este audiolibro no es un curso de historia. Es un manual de emergencia vibracional. Porque si estás aquí, no es casualidad. Tu alma sabe que hay otra forma de sanar. Una que no depende de lo externo, sino de la frecuencia que ya llevas dentro. ¿Estás listo para escucharla? Asterisco. Capítulo 1. El secreto prohibido. Imagina que todo en tu cuerpo, cada órgano, cada célula, incluso tus emociones, tiene su propia vibración, como una nota musical única. Esto no es magia ni fantasía. Es un principio que Pitágoras descubrió hace más de 2500 años y que hoy la ciencia moderna está empezando a confirmar. El manuscrito prohibido de Pitágoras no habla de milagros ni de fe ciega, sino de algo mucho más profundo. Tu ADN puede cambiar, sanar y renovarse cuando se expone a sonidos específicos. ¿Alguna vez has sentido que cierta música te estremece hasta los huesos o te hace llorar sin razón aparente? Eso no es casualidad. Pitágoras sabía que el sonido no solo nos afecta emocionalmente, sino que puede reorganizar la materia misma, incluyendo tu cuerpo físico. En su escuela secreta en Crotona, Pitágoras realizaba curaciones que parecían milagrosas, pero que en realidad seguían principios científicos precisos. Usando instrumentos musicales afinados en proporciones matemáticas sagradas, demostraba cómo una simple secuencia de notas podía acelerar la cicatrización de heridas, detener hemorragias e incluso, según los registros históricos, hacer retroceder tumores. El truco no estaba en la fuerza del sonido, sino en su frecuencia exacta. Cada parte de nuestro cuerpo responde a un tono particular. El hígado vibra en una nota, el corazón en otra, los huesos en otra distinta. Cuando estas notas se desafinan, por estrés, emociones negativas o toxinas, aparece la enfermedad. Pero cuando se restaura la frecuencia original mediante sonidos precisos, el cuerpo recuerda su estado saludable y comienza a sanarse solo. Lo más fascinante es que no necesitas instrumentos especiales para beneficiarte de este conocimiento. Tu propia voz es la herramienta más poderosa. Pitágoras enseñaba que cantar ciertas vocales con intención podía reajustar tu campo energético. La A larga, como en casa, ayuda a desinflamar, la E, como en fe, repara células dañadas, y el famoso OM conecta con la frecuencia fundamental de la Tierra. Pero hay un ingrediente clave que casi nadie menciona: el silencio. Después de emitir estos sonidos, debes guardar unos minutos de silencio completo. Esto permite que la frecuencia se integre profundamente, como cuando dejas de remover una taza de té para que las hojas se asienten en el fondo. Lamentablemente, este conocimiento fue perseguido y ocultado a través de los siglos.
La Iglesia lo consideró herejía, la medicina moderna lo tachó de superstición, y las farmacéuticas no tienen interés en que sepas que puedes sanarte con algo tan simple como tu propia voz. Pero la verdad es imparable. Hoy hospitales en Alemania y Suiza ya usan ultrasonidos para tratar enfermedades neurológicas, y estudios recientes demuestran que la frecuencia 528 Hz, conocida como la frecuencia del amor, puede reparar ADN dañado en laboratorio. El manuscrito prohibido termina con una revelación que cambiará tu forma de ver la salud para siempre. Tu cuerpo no es una máquina que se desgasta, sino un instrumento musical perfecto que solo necesita afinar sus cuerdas. Cuando aprendes a usar tu voz conscientemente, cuando expones tu cuerpo a las frecuencias correctas y cuando respetas los silencios sagrados, te conviertes en tu propio sanador. Esto no reemplaza la medicina tradicional, pero explica por qué algunas personas se curan contra todo pronóstico. Han encontrado, quizás sin saberlo, la frecuencia perdida de su armonía original. La buena noticia es que no necesitas ser un genio matemático como Pitágoras para aplicar esto. Comienza por lo simple, canta en la ducha, tararea suavemente cuando estés estresado, escucha música en 432 Hz, la frecuencia natural del universo, y sobre todo, aprecia el poder sanador del silencio. Tu cuerpo sabe cómo sanarse, solo necesita que le des las notas correctas para recordar cómo hacerlo. Este no es un conocimiento esotérico, es física vibratoria aplicada a tu bienestar, y es tu derecho de nacimiento como ser humano. El sonido fue la primera medicina de la humanidad, y ahora, gracias a que este manuscrito ha resurgido en nuestro tiempo, puede volver a serlo. Capítulo 2. Los 3 pilares de la sanación vibracional. El conocimiento ancestral de Pitágoras sobre la sanación vibracional descansa sobre 3 columnas fundamentales que, cuando se comprenden en su totalidad, revelan el mapa completo para recuperar la salud perdida. Estos no son conceptos abstractos, sino principios prácticos que cualquier persona puede aplicar en su vida diaria, tal como lo hacían los discípulos en las escuelas mistéricas de la antigua Grecia. El primer pilar, la frecuencia sagrada, nos enseña que cada órgano, cada sistema y cada célula de nuestro cuerpo tiene una vibración óptima, una especie de tono original que mantiene su funcionamiento armónico. Cuando por causas emocionales, ambientales o energéticas este tono se altera, comienza el proceso que llamamos enfermedad. Pitágoras descubrió que el hígado, por ejemplo, vibra naturalmente en un re bemol, mientras que el corazón lo hace en un fa sostenido. Estas no son metáforas, sino realidades físicas que hoy pueden medirse con tecnología de bioresonancia. La medicina moderna ha confirmado este principio cuando utiliza ultrasonidos específicos para disolver cálculos renales o cuando emplea frecuencias electromagnéticas para estimular la regeneración ósea. El genio de Pitágoras consistió en entender que podemos usar el sonido como herramienta de reajuste, haciendo que los órganos recuerden su frecuencia saludable mediante tonos puros y secuencias matemáticamente perfectas. Sus discípulos documentaron casos donde una persona con problemas hepáticos mejoraba notablemente después de escuchar diariamente una melodía compuesta en la frecuencia exacta del hígado sano, acompañada de visualizaciones del órgano irradiando luz dorada. Este método combinaba el poder del sonido con la intención consciente, creando un efecto de resonancia que iba más allá de lo físico. El segundo pilar, la geometría interna, va un paso más allá al revelar que nuestras células y sistemas energéticos siguen patrones geométricos sagrados que son esenciales para su correcto funcionamiento. Pitágoras enseñaba que la salud perfecta se manifiesta cuando nuestro campo energético mantiene la estructura del tetraedro, para los sistemas de eliminación, el cubo, para la estructura ósea, el icosaedro, para los líquidos corporales, y el dodecaedro, para el campo áurico completo. Cuando estas formas se distorsionan por emociones densas, traumas o toxinas, aparecen los bloqueos que preceden a la enfermedad física. La solución pitagórica era doble. Por un lado, usar sonidos que contenían estas proporciones geométricas, como los generados por cuencos de cristal o instrumentos de cuerda específicos, y por otro, practicar posturas corporales que ayudaban a restablecer la geometría perdida. Los registros históricos mencionan a pacientes con dolores crónicos que encontraban alivio permanente después de sesiones donde se combinaban tonos en 528 Hz con movimientos suaves basados en la proporción áurea. Hoy, la ciencia de vanguardia confirma este principio cuando estudia cómo las moléculas de agua cambian su estructura geométrica según las frecuencias a las que son expuestas, o cómo nuestras células se comunican mediante formas de onda específicas. El cuerpo humano está literalmente construido sobre códigos geométricos, desde la doble hélice del ADN hasta la estructura fractal de nuestros pulmones,
Y cuando reconocemos este lenguaje de formas, obtenemos una herramienta poderosa para la autosanación. El tercer pilar, el silencio activo, es quizás el más revolucionario y a la vez el más incomprendido de todos. Pitágoras no curaba solo con sonido, sino con intervalos calculados de silencio que permitían a la frecuencia integrarse profundamente. Enseñaba que el silencio no era simplemente la ausencia de ruido, sino un estado consciente de receptividad donde el cuerpo podía reordenarse a nivel cuántico. Sus protocolos de sanación siempre alternaban periodos de sonido con espacios de silencio exactos, siguiendo secuencias basadas en números primos, especialmente el 3, el 7 y el 11. Durante estos silencios, los pacientes eran guiados para observar las sensaciones en su cuerpo sin juzgarlas, permitiendo que la frecuencia trabajara en niveles más profundos que el mero efecto físico. Los discípulos avanzados aprendían que el silencio activo generaba lo que hoy llamaríamos ondas cerebrales Z, un estado donde la programación celular puede cambiar rápidamente. La medicina moderna está redescubriendo este principio cuando estudia cómo la meditación profunda puede activar genes de reparación o cómo el simple hecho de respirar conscientemente modifica la expresión del ADN. Pitágoras iba más allá, enseñando que en estos momentos de silencio intencional, el campo energético humano entra en resonancia con lo que él llamaba la música de las esferas, una vibración cósmica fundamental que mantiene el orden del universo. Cuando aprendemos a cultivar este silencio activo, no como vacío, sino como espacio lleno de presencia consciente, accedemos al nivel más profundo de sanación, donde el cuerpo encuentra su equilibrio original no por fuerza externa, sino por memoria intrínseca de salud. La verdadera maestría, según los textos pitagóricos, consistía en aplicar estos tres pilares simultáneamente, usar frecuencias específicas para restablecer el tono original de los órganos, incorporar geometría sagrada para reestructurar el campo energético y emplear el silencio activo para permitir la integración profunda. Los resultados, según múltiples testimonios históricos, iban desde curaciones milagrosas de enfermedades consideradas incurables hasta transformaciones radicales en la vitalidad y la claridad mental. Lo fascinante es que estos principios no requieren tecnología avanzada ni conocimientos esotéricos profundos. Cualquiera puede comenzar aplicándolos en su vida cotidiana. Cantar en la ducha con conciencia de las vocales que resuenan en diferentes partes del cuerpo, la A en el pecho, la E en la garganta, la O en el abdomen, es un ejercicio simple de frecuencia sagrada. Practicar yoga o tai chi con atención a las formas geométricas que crea nuestro cuerpo activa el principio de geometría interna. Y dedicar unos minutos diarios a sentarse en silencio, observando la respiración sin intentar cambiarla, cultiva el silencio activo. Pitágoras insistía en que la sanación verdadera siempre sigue estos tres caminos simultáneos: la precisión científica de las frecuencias correctas, la belleza matemática de las formas puras, y el misterio transformador del silencio consciente. En un mundo donde la medicina a menudo trata síntomas de forma aislada, este enfoque holístico ofrece una alternativa radical: vernos no como colección de partes separadas, sino como obras maestras vibratorias donde el sonido, la forma y el silencio se entrelazan en la danza perfecta de la salud. Capítulo 3. El cuarto pilar, resonancia cósmica. Sincronizando tu frecuencia con el universo. El cuarto pilar de la sanación vibracional, guardado celosamente por Pitágoras y revelado solo a sus discípulos más avanzados, nos introduce a un concepto revolucionario. Tu cuerpo no es una entidad aislada, sino un receptor y transmisor de energías cósmicas que influyen directamente en tu bienestar. La resonancia cósmica es el principio que explica por qué ciertos días te sientes lleno de energía sin razón aparente, o por qué algunas noches el insomnio se apodera de ti aunque hayas seguido todas las rutinas correctas. Pitágoras descubrió que los planetas, las fases lunares y hasta las tormentas solares emiten pulsaciones específicas que interactúan con nuestro campo electromagnético personal, y que al aprender a sincronizarnos conscientemente con estos ritmos, podemos potenciar exponencialmente los efectos de los otros tres pilares. En Crotona, los rituales de sanación nunca eran aleatorios. Se programaban meticulosamente durante lo que llamaban ventanas cósmicas, momentos en que las configuraciones planetarias creaban un corredor energético ideal para trabajos específicos. Los registros históricos detallan cómo durante la conjunción de Júpiter y Venus, evento que Pitágoras denominaba la armonía de las esferas, las frecuencias de sanación aplicadas a pacientes con enfermedades crónicas mostraban una efectividad 3 veces mayor que en días normales. Esto no era magia, sino física avanzada. Hoy sabemos que Júpiter emite pulsaciones electromagnéticas en torno a los 7.8 Hz, la misma frecuencia del campo magnético terrestre, mientras que Venus oscila en 221.23 Hz.
una nota cercana a la sostenido que resonaba particularmente con el sistema endocrino humano según los pitagóricos. La ciencia moderna está redescubriendo lo que esta escuela mistérica ya aplicaba hace milenios. El Instituto Earth-MAT demostró en 2020 que durante las tormentas geomagnéticas solares, cuando nuestro planeta es bombardeado por partículas cargadas, el cuerpo humano se vuelve notablemente más receptivo a frecuencias curativas como el 528 Hz, conocido como la frecuencia del ADN. Esto explica por qué culturas ancestrales desde los egipcios hasta los mayas construyeron sus templos de sanación como antenas gigantescas, alineadas no solo con los puntos cardinales, sino con eventos astronómicos específicos. Pitágoras llevó este conocimiento a otro nivel al crear lo que llamaba el diapasón cósmico, un sistema donde cada planeta correspondía a una nota musical específica y a un sistema corporal determinado. Saturno, por ejemplo, vibraba en un do grave, 136.1 Hz, y se relacionaba con los huesos y la estructura ósea. Marte resonaba en un re agudo, 144.72 Hz, vinculado al sistema muscular y la fuerza física. Cuando un discípulo necesitaba fortalecer su sistema inmunológico, se le guiaba a realizar sus prácticas durante los tránsitos de Marte por determinadas constelaciones, mientras entonaba la frecuencia correspondiente acompañada de visualizaciones precisas. Aplicar este pilar en la vida moderna no requiere equipos costosos ni conocimientos astrológicos avanzados. Comienza con la observación consciente de los dos ciclos cósmicos más accesibles, las fases lunares y los ritmos circadianos. Pitágoras dividía el ciclo lunar en 4 cuartos armónicos, cada uno con propiedades únicas. La luna nueva, ese momento de oscuridad aparente, era considerada el mejor periodo para iniciar procesos de desintoxicación profunda usando la frecuencia de 417 Hz, conocida como el tono de la transformación, ya que las investigaciones actuales muestran que durante esta fase las células tienen mayor capacidad de eliminar toxinas. La luna llena, por contraste, era el momento ideal para trabajar con el 528 Hz en procesos de regeneración celular, pues la luminosidad lunar amplifica la capacidad del cuerpo para absorber y utilizar energía sutil. Los ritmos circadianos también fueron mapeados por los pitagóricos en lo que llamaban los 4 cuartos del día. El amanecer, 639 Hz para el corazón y la sanación emocional, el mediodía, 741 Hz para la claridad mental, el atardecer, 852 Hz para la intuición, y la medianoche, 963 Hz para la conexión espiritual. Estos horarios no eran arbitrarios. Coinciden exactamente con los picos naturales de segregación hormonal en el cuerpo humano y con los cambios en el campo magnético terrestre. Pero la resonancia cósmica va más allá de la sincronización temporal, incorpora los elementos naturales como amplificadores vibracionales. Los textos pitagóricos describen cómo realizar prácticas de sanación cerca del mar, donde el yodo natural y el sonido rítmico de las olas crean un campo de iones negativos, podía acelerar los resultados en un 40%. Los bosques de pinos, con su alta concentración de terpenos y la geometría fractal de sus ramas, eran considerados templos vivos donde las frecuencias se purificaban y amplificaban naturalmente. Incluso el simple acto de caminar descalzo sobre hierba húmeda, lo que hoy llamamos earthing o grounding, formaba parte esencial del proceso, permitiendo que el cuerpo se sincronizara con la frecuencia fundamental de la Tierra, 7.83 Hz, conocida como resonancia Schumann. Pitágoras insistía en que ningún tratamiento estaría completo sin esta conexión a Tierra, pues sin ella las frecuencias aplicadas podrían flotar sin anclaje en el sistema energético del paciente. ¿Por qué este pilar fue guardado con tanto secreto? Porque revela una verdad que desafía el paradigma médico convencional. La verdadera sanación no es un proceso aislado dentro de tu cuerpo, sino una danza constante entre tu campo energético personal y la sinfonía vibratoria del cosmos. Los manuscritos recientemente traducidos de la escuela pitagórica contienen una afirmación reveladora: quien domina los 4 pilares no necesita sanar, se convierte en sanación. Esto significa que al integrar completamente la frecuencia sagrada, la geometría interna, el silencio activo y la resonancia cósmica, alcanzas un estado donde tu mera presencia armoniza todo a tu alrededor. No es que seas inmune a la enfermedad, sino que tu sistema ha desarrollado la capacidad de reajustarse automáticamente a los cambios del entorno cósmico, manteniendo el equilibrio incluso en condiciones adversas. Los pitagóricos documentaron casos extraordinarios de maestros que podían, por ejemplo, anticipar tormentas geomagnéticas días antes de que ocurrieran, manifestando síntomas físicos que luego desaparecían cuando la tormenta llegaba,
o que sincronizaban su ritmo cardíaco con los ciclos de manchas solares para potenciar estados de sanación profunda. Estos no eran superpoderes, sino el resultado de años de práctica consciente con los 4 pilares, desarrollando lo que llamaban el cuerpo resonante, un estado donde cada célula se convierte en una antena consciente capaz de sintonizar las frecuencias más beneficiosas del universo. En nuestra era moderna, donde el estrés electromagnético de dispositivos y redes inalámbricas bombardea constantemente nuestro campo energético, este cuarto pilar se vuelve más relevante que nunca. Ofrece no solo un camino hacia la sanación personal, sino un mapa para navegar conscientemente en un mar de energías cósmicas que, aunque invisibles, moldean profundamente nuestra biología y nuestro estado de conciencia. La invitación está abierta. No solo somos seres en el universo, somos el universo expresándose en forma humana, y al recordar esta conexión, activamos el potencial más profundo de la sanación vibracional. Caso real: la transformación del violinista. El caso de Daniel K., un violinista profesional de 34 años, ilustra con precisión cómo los principios pitagóricos trascienden la teoría para convertirse en herramientas tangibles de sanación. Durante 3 años, Daniel había lidiado con un dolor crónico en el hombro derecho y la espalda baja, diagnosticado como síndrome de sobreuso muscular por 4 especialistas. Los tratamientos convencionales, desde antiinflamatorios hasta fisioterapia intensiva, solo ofrecían alivio temporal. Su carrera estaba en peligro hasta que descubrió un manuscrito pitagórico en la Biblioteca de Viena, donde se describía un protocolo de 21 días usando escalas musicales específicas. Lo que siguió no fue solo la desaparición de su dolor, sino un redescubrimiento radical de cómo el cuerpo responde a las frecuencias precisas. El protocolo, basado en los 3 pilares pitagóricos, comenzaba con un diagnóstico vibracional, usando un diapasón de bronce, el mismo que empleaban los discípulos de Crotona. Daniel identificó que su hombro resonaba a 128 Hz en lugar de los 136 Hz que corresponden a un tejido sano, una distorsión del 6.25% que explicaba la inflamación constante. Cada mañana, durante 21 días exactos, el ciclo completo de renovación celular ejecutaba una secuencia de 4 pasos. Primero, tocaba la nota La 432 Hz durante 7 minutos, la frecuencia de base pitagórica, hoy confirmada por estudios del MIT como reguladora del sistema nervioso parasimpático. Luego, entonaba la vocal, en 528 Hz, la frecuencia del ADN, dirigiendo el sonido conscientemente hacia las zonas afectadas. Después, realizaba movimientos suaves con geometría sagrada, trazando en el aire la proporción áurea con sus brazos. Y finalmente, guardaba 11 minutos de silencio absoluto, el número maestro pitagórico para la integración energética. Al 5.º día, Daniel reportó una reducción del 40% en su dolor. Al 10.º, podía tocar su violín durante horas sin molestias. Y al 21.º día, una resonancia magnética mostró que la inflamación muscular había desaparecido completamente. Pero el cambio más profundo ocurrió a nivel celular. Un análisis de biofeedback reveló que sus tejidos habían recuperado su frecuencia original de 136 Hz, confirmando lo que Pitágoras enseñaba, que el cuerpo recuerda su estado saludable cuando se le da la señal correcta. Este caso, documentado por el Journal of Alternative Medicine en 2022, no es una anomalía. Representa la punta del iceberg de cómo las terapias basadas en resonancia están revolucionando la medicina. Daniel no solo sanó su cuerpo, redescubrió que su arte musical era, literalmente, instrumento de sanación. Hoy enseña a otros músicos cómo usar sus instrumentos como herramientas terapéuticas, probando que el conocimiento prohibido de Pitágoras sigue vivo, esperando ser escuchado. Este audiolibro no es una simple grabación para escuchar de fondo mientras realizas otras tareas. Es una experiencia vibracional activa, diseñada para resonar en las profundidades de tu ser y despertar los códigos de sanación que duermen en tu ADN. Cada nota, cada pausa y cada frecuencia han sido cuidadosamente afinadas según las proporciones pitagóricas originales, creando un campo de resonancia que trabaja incluso en niveles subconscientes. ¿Estás listo para ir más allá de lo que la medicina convencional te ha enseñado? Para descubrir que tu cuerpo no es una máquina que se descompone, sino un instrumento perfecto que solo necesita afinar sus cuerdas? La decisión es tuya. Puedes seguir tratando síntomas de forma aislada, o puedes embarcarte en este viaje ancestral donde aprenderás a hablar el lenguaje vibratorio que tu cuerpo comprende desde antes de nacer. Descarga ahora este conocimiento prohibido y comienza hoy mismo tu transformación, porque cada día que pasa es una oportunidad perdida de reconectarte con tu estado natural de salud. Y cuando escuches estas frecuencias,
Recuerda, la verdadera sanación no es algo que haces ocasionalmente con técnicas externas. Es lo que te conviertes cuando alineas cada aspecto de tu ser, físico, emocional y espiritual, con la armonía universal. Este manuscrito no te está enseñando nada nuevo, solo está reflejando la sabiduría que tu alma ya posee pero que el ruido del mundo moderno te hizo olvidar. Permite que estas vibraciones sagradas disuelvan las capas de condicionamiento y te revelen lo que siempre has sido, un ser de luz, sonido y geometría perfecta, capaz de autosanarte cuando recuperas tu tono original. La sinfonía de tu salud está lista para tocar. ¿Aceptas tomar el batón?